Llegan las altas temperaturas, tal vez no tan altas como nos gustaría para esta altura del año, pero lo cierto es que la proximidad de la temporada de verano hace que, amén de pensar a dónde nos vamos a ir de vacaciones o dónde vamos a tener las fiestas de fin de año, debamos empezar a pensar colectivamente en algunas cosas que hace unas décadas nos preocupaban poco y nada y paulatinamente, año tras año, han venido instalándose en el centro de nuestra atención. ¿Y de qué estoy hablando? De los temas que tienen que ver con determinadas enfermedades que no aparecían, empezaron a aparecer cada vez más cerca de nuestro país y bueno, y en el caso de una de ellas tuvimos, después de mucho tiempo, su surgimiento, su aparición en Uruguay, en Montevideo. Estoy hablando en este caso puntualmente del dengue, estoy hablando de las enfermedades que son transmitidas por el Aedes aegypti y por la preocupación que sanamente debe empezar a instalarse en cuanto a la manera de prevenir o minimizar el impacto de lo que puede ser una llegada del Zika o del chikungunya de manera autóctona, que es estos dos todavía no se han registrado en nuestro país. Vamos a conversar con Adriana Del Fraro, profesora adjunta de Biología de Facultad de Ciencias, investigadora grado 4 de PDCIVA y nivel 1 de ANI, y con el magíster Álvaro Fajardo, candidato al doctorado en muy poquito tiempo, investigador del Laboratorio de Virología Molecular del Centro de Investigaciones Nucleares de Facultad de Ciencias. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí. Gracias. La Organización Mundial de la Salud hace poquitos días retiró al Zika de la lista de emergencias y eso que para algunos puede ser interpretado como una buena noticia, para la comunidad científica no lo ha sido, porque entiende que el Zika en realidad todavía sabemos demasiado poco como para retirarlo de esa lista prioritaria y sus consecuencias son delicadas. ¿Ha tenido esto algún análisis en primera lectura aquí en nuestro país? Sí, un poco lo que tú decías, ¿no? En general a la comunidad que está trabajando en el tema llamó bastante la atención y han aparecido referentes, digamos, en el tema internacionales un poco sorprendidos por la decisión de la OMS de sacar a Zika del foco, porque realmente hay un montón de cuestiones relativas a la biología del virus y a las graves consecuencias que se está viendo que tiene, sobre todo en las infecciones en las embarazadas, etcétera. Y realmente, y sobre todo del desarrollo de la enfermedad y de qué pasa después. Claro. O sea, con qué inmunidad quedan las personas. O sea, son estudios que una vez que vos identificaste el virus, que está muy bien y podés mirar un montón de cosas en los casos agudos, como que hay un montón de cosas que las vas a empezar a ver un poco más a mediano plazo y son respuestas importantes porque tienen que ver con justamente con los tratamientos y con las consecuencias y con las secuelas. Claro, si querés te hago otra anécdota. Pero claro, así como sabemos, estilo, claro, ¿no? que del dengue, la segunda infección, la reinfección tiene un desarrollo muy distinto a la primera, del Zika no lo sabemos. Por ejemplo, por decir tan solo una cosa. Hay unas cuantas cosas del virus, por ejemplo, posibles interferencias, que algo se ha visto con la vacuna de dengue. Claro. En Zika aparentemente habría un solo serotipo, pero tampoco sabemos cómo es la inmunidad, cuánto dura, si hay potenciación inmune con otros arbovirus o entre variantes. O sea, esas cosas como que llevan un camino un poquito más largo y son importantes, ¿no? Claro. Aparte, Zika surge primero como un virus que interpretado como que era transmitido por el vector Aedes. Después se supo que había contagios por vía sexual y no se termina todavía de saber si son esas las únicas dos vías de contagio, por ejemplo. Porque creo que hay 50 y poco de países que han tenido casos de Zika, ¿no? Esa es la cifra, andábamos por ahí que me parece. Sí, acá en las Américas prácticamente en todo, o sea, si no son bueno, nosotros también tuvimos importados, ¿no? Claro, pero no en todos esos países hubo casos de microcefalia. No, pero hay la gran evidencia de hasta julio más o menos había aproximadamente 10 países de las Américas que habían reportado la asociación entre la infección con Zika y la generación de casos de microcefalia. Entonces, es por varias particularidades que llama la atención. Nunca se había visto un virus que fuera transmitido por mosquitos que generara una infección de la madre al hijo por vía transplacentaria y que genere
los cuadros que está generando de microcefalia y otras afecciones neurológicas. También se asocia con trastornos autoinmunes como el síndrome de Guillain-Barré. La vía de transmisión también es un hecho de que se ha comprobado que por vía de transmisión sexual se puede diseminar. Incluso se han visto estudios que hasta 90 días después de que el paciente se infectó puede tener el genoma viral en su semen. Es decir, no se han hecho estudios sobre la infectividad del virus en esos casos, pero es probable que tanto tiempo después pueda llegar a transmitirlo. Entonces hay muchas preguntas, así como el hecho de la eventual respuesta inmune que pueda tener el paciente y cómo puede afectar la infección de otros arbovirus que están circulando, que creo que hay que dejar un poco más de tiempo para evaluarlo, y no simplemente en el momento del brote inicial ya tomar la decisión de no considerarlo más. Incluso te quería mencionar que independientemente de los casos de microcefalia o de alteraciones o incluso de abortos muy evidentes, se está tratando de dilucidar también aquellos niños que las madres han infectado tardíamente en el embarazo, que de repente al nacer sus parámetros son normales. ¿Qué posibilidad o qué chances, o se ha visto incluso la posibilidad de que haya problemas más a largo plazo, problemas cognitivos, o sea, todas estas cosas están súper abiertas, ¿no? Con otros virus emparentados como West Nile, por ejemplo, que lo que se decía o lo que en la literatura nosotros veíamos de que, bueno, el virus produce una encefalitis, la encefalitis se resuelve, o no, pero no habría secuelas. Sin embargo, ahora se ha visto, con estudios longitudinales de más largo plazo, que puede haber secuelas importantes derivadas de una infección antigua, relativamente antigua como esta. Entonces, bajar el nivel de alarma en un punto tiene otras consecuencias, no solo actuales, sino tiene consecuencias incluso hasta en los fondos que hay disponibles para seguir con esas cosas. Porque después, bueno, vos tenés fondos de investigación que son para áreas prioritarias de la salud, por decirte algo, que son tal y tal y tal las prioritarias. Si vos ya lo bajás, entonces en un punto también inhibís no va, pero empujás un poco a que los estados o los efectores, digamos, los que financian, quiten un poco de la primera línea, incluso a nivel diagnóstico. Falta mucho por hacer, se han desarrollado, pero falta validar, falta que esas técnicas se validen con un número importante de muestras para saber el valor real de veracidad, ¿verdad? De ellas. Bueno, o sea, como que no es, de un año para otro parece como el virus de Zika tiene origen en África, ¿no? Y hace un periplo, digamos, global hasta que termina haciéndose fuerte, por decirlo de alguna manera, aquí en América. Pero toda esa etapa previa no fue prácticamente estudiado. Sí, en realidad es un poco sorprendente porque si bien se consideraba a nivel internacional el virus, desde el año 40 o del 47 creo que fue que se detectó por primera vez en África, en Uganda, hasta el 2007 hubo únicamente 20 casos sintomáticos en humanos por Zika. Ese sería el linaje africano. Luego, el que está generando mayor incidencia a nivel mundial, sobre todo en las Américas, es el linaje asiático, que empezó a originar un brote importante en Micronesia en 2007, luego en Polinesia Francesa en 2013, y a partir de ahí los estudios que se realizaron, nosotros también realizamos estudios respecto a ello, indican que desde Polinesia Francesa habría entrado en las Américas esa variante asiática, ahora denominada asiática americana, que tiene aparentemente tiene una mayor adaptabilidad al humano y puede infectar
de manera más eficaz. O sea, estamos hablando de un virus que ha ido mutando en este recorrido geográfico. Por algo hablas de dos variantes. O sea, la variante asiática es una derivación de la africana con una mutación. ¿O es con varias mutaciones. Claro. Sí, han divergido dos variantes. La africana se conoce muy poco, más que nada de ciclos selváticos, donde cicla entre primates no humanos y otros tipos de aedes. Ya cuando entra en ciclos urbanos, empieza a actuar el Aedes aegypti y otros tipos de aedes también, y el humano genera una viremia suficiente como para integrar ese ciclo. Eso es una particularidad de este virus que comparte, por ejemplo, con dengue o con fiebre amarilla, pero que a nivel del género de los flavirus es bastante poco observable que se genere este ciclo entre humanos y mosquitos, claro, porque en el humano generalmente no se alcanza una viremia adecuada para mantener este ciclo. Claro, la particularidad en el caso del Zika, y no hemos hablado del chikungunya, después lo voy a consultar sobre eso, es que, digamos, uno al dengue lo pega al mosquito. ¿No? Si hay Aedes, puede haber dengue, y si no hay Aedes no va a haber dengue. En el caso del Zika ya hablamos de otras vías de contagio, e incluso algunas que tal vez todavía no sean desconocidas, lo cual, bueno, complica mucho el panorama. Sí, yo creo que hasta cierto punto se ha demostrado la transmisión sexual y demás, pero creo que sería una ruta anexa, que la principal vía de transmisión es y va a seguir siendo por vía del vector. Que es probable que también se den infecciones por vía sexual, se ha demostrado, pero creo que juega un papel mucho menos importante que la transmisión natural por medio del Aedes aegypti u otros Aedes. O sea, la principal estrategia va a seguir siendo la del combate al vector. Ahí está. Fundamentalmente. Sí. Hay que considerar también que estos virus, como ya hemos dicho varias veces, tienen una gran capacidad adaptativa y ya para el caso de chikungunya, ya se ha visto una rápida adaptación de una especie de mosquito a otra y eso le permitió el ingreso en las Américas en su momento. O sea, no estuvo solamente vinculado o no es exclusivo de la Aedes aegypti. O sea, en el caso de chikungunya, la introducción, dije mal, en Europa, derivó de una mutación en una parte del virus que fue responsable de la adaptación a Aedes albopictus, que es el mosquito más abundante en Europa, que no lo es Aedes aegypti. Bien. Entonces, ese tipo de evento, que nosotros los decimos siempre, en las clases lo decimos, que los virus son muy adaptables, que mutan mucho, bueno, y que se adaptan a nuevos reservorios, a nuevos hospedadores, lo vimos en la vida real. Claro, en el caso de Zika, incluso en algún momento, hay algunos experimentos que por ahora son de laboratorio, digamos, de que hay otras especies de mosquitos, como el Culex, por ejemplo, que son competentes, que el virus replica en ellos. ¿Tá? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la potencialidad de adaptarse, o sea, a otro vector es real. Después hay cuestiones de la ecología, ¿verdad? De todo el sistema virus, hospedador, mosquito, que puede ir en contra de eso en un ambiente natural. Pero entre las novedades de este virus, aparte del diagnóstico, tal vez parte de la falta de reconocimiento de la enfermedad es que estaba circulando en poblaciones muy reducidas y no había en ese momento herramientas de diagnóstico, y en realidad la enfermedad en sí es muy suave desde el punto de vista de los síntomas y muy parecida a un dengue y bueno. Probablemente este linaje que tuvo más éxito en las Américas, quizás con nuevos estudios se vea que tiene, no sé, factores de virulencia o cuestiones adaptativas que le hayan permitido, cuando ingresó a una mayor población de hospedadores susceptibles, bueno, ahí tuvo una expansión más rápida, ¿no? Se está retirando el verano, o ya se ha retirado el verano del hemisferio norte, y bueno, trajo consigo la aparición del Zika, creo que fueron los primeros casos en el hemisferio norte de América, estoy hablando puntualmente este verano, y no queda claro si esto nos ha dejado aprendizaje, si al haber llegado al país más desarrollado del continente, con más potencialidad científica como Estados Unidos, hemos podido capitalizar. ¿Ustedes están tomando contacto con publicaciones nuevas? ¿Se sabe algo más o todavía estamos
tratando de levantar el velo en conocer todo lo que tiene que... No, todo no, pero por lo menos en registrar avances en cuanto a conocer cómo es el psique y cómo prevenirlo. Sí, bueno, hubieron... todo el boom de Zika generó muchísimas publicaciones que es imposible ir manteniendo todo actualizado, claro. Pero sin duda que han habido muchos avances para interpretar por qué se está diseminando tanto. Hay una hipótesis también que va de la mano con lo que decía Adriano antes de esta, lo que se habla cuando hay una infección secundaria en dengue, que se da una potenciación, claro. El sistema inmune adquirido, generado contra un tipo de dengue, puede ayudar al ingreso de otros tipos de dengue a distintas células del huésped. Entonces, este mecanismo se ha considerado como que puede estar implicado en la infección de Zika. Es decir, que las personas que previamente fueron infectadas con dengue, según esta hipótesis, es probable que puedan llegar a infectarse con mayor facilidad con el virus de Zika. Y eso de alguna manera podría explicar por qué se diseminó tan rápido en las Américas, ¿no? En realidad quería hacer una pequeña claro. precisión. En realidad el primer brote en las Américas de Zika fue en la isla de Pascua, no fue en el norte de Estados Unidos. ¿Ah? No, está bien. Está bien. Digamos, sí. el ingreso, el aumento masivo de casos brutal fue en Brasil por el nordeste. Sí. Entonces fue como, ¿no? Que entró por esa punta, incluso se especula con, hay algunos trabajos que especulan, porque fue medio cerca del mundial y qué sé yo. Que pueda... Pero en realidad lo que dicen es que antes del mundial hubo una competencia de remo donde hubo una delegación de la Polinesia, ¿no? Entonces, posibles, o sea, nota porque, digamos, en el mundial no participaba. Claro, no participaba ningún equipo y la probabilidad de que hubiera turistas de ese lado era como un poco más baja, aunque no nula. Entonces, bueno, hay una hipótesis que, digamos, el ingreso podía haber sido por ese lado. Qué curioso, perdóname que te interrumpa, Adriana, generalmente los turistas se preocupan por lo que se pueden contagiar y no por lo que pueden llevar, ¿no? Hemos escuchado antes de los Juegos Olímpicos, antes del Mundial, antes de la Copa de las Confederaciones, bueno, tenga cuidado, va a un país con esta posibilidad de epidemia o de enfermedad, y en realidad el problema fue al revés, ¿no? Hay algunos estudios también mismo que realizamos en el laboratorio que indicarían también que hay una probabilidad alta de que hubiera ingresado en el momento donde fue la Copa de Confederaciones, que fue incluso antes. Claro. Y que si recordamos participó Tahití, que es la principal isla de la Polinesia francesa. Y todo haría pensar, incluso a nivel genético, comparando los genomas de las cepas que circulaban en Polinesia francesa y la de las Américas inicialmente, hay una identidad prácticamente del 100% que indicaría que realmente podría haber sido ese el evento que habría dado origen a la emergencia de Zika en las Américas. Yo recuerdo el año pasado, cuando empezamos a hablar colectivamente ya de chikungunya, de Zika, de dengue, tal vez de una manera arbitraria y no muy académica, una especie de tabla de posiciones, cuál era más peligroso, cuál era más dañino, cuál era más ligero. Y bueno, se explicaba, bueno, el dengue es el más conocido, seguramente sabemos cuál es su afectación, hasta dónde llega, qué pasa en caso de una reinfección. Hoy se puede decir cuál es más benigno, cuál es menos benigno, porque el Zika se nos ha ido develando también con el correr de los meses, y no tengo muy claro, porque del chikungunya hemos hablado muy poco este año, si también está claramente delimitado o no. ¿Conocemos a las tres enfermedades? Es difícil hacer un ranking, ¿no? Porque la carga de enfermedad de dengue es muy grande a nivel salud. Cuando vos tenés, nosotros por suerte tuvimos un brote relativamente atípico, si se quiere. Sí, no sé si atípico, porque también, por ejemplo, en la Argentina, en las zonas así urbanas, ocurren brotes que no son masivos, o sea, no es tan atípico. Está bien. No es tan atípico. Pero, digamos, para hacer un ranking, como tú decías, es como que tenés que tener en cuenta muchas cosas. Claro. Y le das peso, o sea, y uno le da diferente peso a diferentes cosas. Yo también te podría decir, el peso de la
asociación o de la causalidad, digamos, que está bastante aceptada de los abortos y la microcefalia en las embarazadas, eso es muy grave. Claro, también puede decirse que Eso no es lo mismo grave. si te enfermas siendo hombre que siendo mujer de cada una de estas enfermedades, por ejemplo. Claro, o sea, y siendo mujeres, o sea, claro. hay que aclarar una cosa porque por las dudas, digo, Está a mí bien. me lo han preguntado y no es una infección persistente, o sea que si la mujer que se infecta, que en ese momento no está embarazada, no significa que a futuro un embarazo se vea afectado. La afectación es cuando tú te infectas en el transcurso del embarazo, porque eso también a veces no queda muy claro. Está bien. Y en el caso de chikungunya, que aparentemente no está pasando también un poco lo mismo que te mencionaba con West Nile. Se están viendo ciertas variantes o cierta agravación, vamos a decirlo de mala manera, de la enfermedad pero comprensible. Inesperada, ¿verdad?, por chikungunya en algunos estudios que están haciendo en Brasil. Chikungunya, por otro lado, es una enfermedad que también tiene mucha carga de secuelas. Entonces, y es una enfermedad donde las personas quedan con afectaciones de sus articulaciones muy jorobadas, muy doloroso, y eso también tiene una carga luego a futuro económica, las personas no pueden trabajar. Entonces, digamos, es como medio difícil. Está bien, o sea, uno puede guiarse por la mortalidad, que en realidad ninguna de las tres, o sea, dengue y lo mismo, dengue en una situación sanitaria como la que tenemos nosotros, con una comunidad médica informada que se interesa, ¿no? Tal vez la mortalidad no sería el problema mayor. Aunque, por ejemplo, en los niños es una enfermedad que hay que tener cuidado. En realidad ninguna tiene un problema grave en lo que sería solo el factor mortalidad. Pero cada una tiene como un perfil diferente de gravedad en otros aspectos. Nos esperan un segundito, hacemos una pausa.